A ir a la palabra del Señor y les invito al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nuestro tema para esta tarde se titula La obra restauradora y salvadora de Cristo. Este es un tema realmente interesante, importante, es un asunto vital que tiene que ver con nuestra realidad espiritual, nuestra realidad para con Dios. Y cuando pensamos en la razón por qué esto es importante, debemos remitirnos al inicio de la era humana. Porque cuando hablamos del ser del hombre y buscamos una explicación a todo lo que nosotros podemos conocer del hombre, lo que podemos ver en el hombre, tenemos en la Biblia la más clara, la única y verdadera explicación a todo aquello. Es en el jardín del Edén, donde se nos cuenta la creación del hombre, cómo fue creado, pero también se nos narra cómo es que la maldad hizo nido en el hombre, en la mujer. El Edén, un lugar real en un punto específico de la historia, se nos muestra todo esto. Y es precisamente cuando comprendemos esto que podemos entender y comprender lo que el hombre es y lo que el hombre hace. Podemos comprender, por ejemplo, por qué el rechazo a Dios. Porque es que no consideramos las cosas espirituales. Porque es que cuando alguien comienza a hablarnos de Dios, inmediatamente hay un freno. Inmediatamente hay una cortina como que nos separa de aquellas cosas y nuestros oídos se cierran. Y tal vez podamos estar escuchando a alguien, pero nuestra mente está divagando en otros asuntos que tienen mayor interés para nosotros. No hay interés en Dios, no hay interés en los asuntos del alma. Y a la vez encontramos una explicación al por qué el hombre, el ser humano, disfruta de aquellas cosas que precisamente son en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello lo encontramos en los primeros capítulos de la Biblia y se nos narran después en toda la Biblia y podemos entender de manera cabal lo que el hombre es y el por qué el hombre actúa como actúa. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo el hombre fue creado. Y encontramos que, para comenzar, Dios creó al hombre, lo hizo con un cuerpo, la parte material, la parte física, y también con un alma, que es la parte inmaterial o espiritual del hombre. Pero además el hombre, a diferencia de todo lo demás, fue creado a imagen de Dios. Y cuando hablamos de ser creado a imagen de Dios, vamos a considerar dos aspectos. En primer lugar están los aspectos que tienen que ver con aquellas facultades que nos diferencian de los animales. Por ejemplo, la facultad del pensar, del razonar, de argumentar, la facultad de la moralidad, la eternidad. Todas estas cosas nos diferencian de los animales y son parte de la imagen de Dios. Pero en el segundo aspecto tiene que ver con aquellas cualidades en nuestra relación con Dios. Y básicamente podemos enumerar tres: el conocimiento de Dios, la justicia y la santidad. Entonces, cuando leemos el último versículo del capítulo 1, se nos dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y eso incluía, por supuesto, al hombre, a Adán, a Eva. Entonces, antes de la caída, cuando Dios creó todas las cosas, el hombre disfrutaba de una justicia, disfrutaba de una vida santa, disfrutaba de comunión con Dios. Y su ser, que involucraba la mente, la voluntad y los sentimientos, eran un ser que estaba alineado con la voluntad de Dios. Así que su mente, su pensar, su razonamiento era algo santo. Su voluntad, sus deseos y lo que hacía, lo hacía para honrar a Dios.
y por ende sus afectos, sus emociones, estaban subordinados a todo esto, de tal manera que hallaba placer en la verdad, hallaba placer en la justicia, hallaba placer en una vida santa delante de Dios, hallaba alegría, gozo y contentamiento en una vida que se sometía a Dios. Entonces el hombre hallaba el verdadero propósito y sentido de la vida, que es vivir para la gloria de Dios y gozarse en Dios. Allí está y radica el fin último del hombre, y antes de la caída esto era una realidad en el ser del hombre. Pero ocurrió algo. En segundo lugar, vamos a ver lo que pasó en la caída, porque trajo un gran cambio en la condición del hombre, tanto en sus facultades que nos diferencian de los animales, como también y especialmente en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Génesis 3 nos presenta la tentación cuando el enemigo de nuestras almas vino con palabras engañosas, poniendo en duda la palabra del Señor, poniendo en duda lo que Dios había dicho, tergiversando el mandamiento de Dios. Y vamos a ver que el ser del hombre completamente prestó oído, atención a esto que se le estaba ofreciendo. Su mente, sus pensamientos, su intelecto se llenó de incredulidad al escuchar al enemigo de nuestras almas, a Satanás, poner en duda la palabra del Señor. Así que la incredulidad se apoderó de su mente. En segundo lugar, la voluntad que deseaba obedecer a Dios, ahora esa voluntad tuvo el deseo de ser Dios y poder trazar aquello que era bueno y malo. Y en tercer lugar, sus afectos, sus emociones, sus sentimientos fueron completamente trastocados, de tal manera que ahora la satisfacción la buscaba en todo aquello que era agradable a sus propios ojos, en aquellas cosas que aparentemente le iban a traer satisfacción. Todo aquello lo buscaba y ya se olvidó completamente de que la satisfacción verdadera, la alegría verdadera se hallaba en Dios. Así que todo esto ocurrió en la tentación. Y esto trajo consecuencias, por supuesto. No solamente en las facultades que nos diferencian de los animales, que fueron afectadas por la caída, sino que con respecto a las cualidades que tienen que ver con nuestra relación y comunión con Él, todo aquello fue perdido en el ser humano. Perdió el verdadero conocimiento de Dios. No solamente perdió el verdadero conocimiento de Dios, sino que perdió la justicia y perdió la santidad. Y por eso es que tú ahora puedes ver al hombre con ideas propias acerca de Dios, pensando que puede hacer algo por su propio beneficio espiritual, o pensar que si camina kilómetros de rodillas y golpeando su cuerpo, puede ser acepto delante de Dios, o dando todo su dinero a los pobres puede hallar descanso para su alma, porque el entendimiento acerca de Dios fue completamente perdido, ese conocimiento verdadero. Perdió la justicia, perdió la santidad. Así que el ser humano ya no estaba en comunión con Dios. Ya no tenía esa relación con Dios, porque al perder la justicia original, estaba imposibilitado de cumplir las demandas que Dios pedía, y aquello significaba enemistad, separación, apartamiento. Ahora venía culpa, porque la conciencia tomó un rol acusador y recordaba constantemente al hombre que el pecado merece el castigo de Dios. La desobediencia merece el castigo de Dios. Esa conciencia le recordaba que la paga del pecado es muerte. Así que ahora había culpa, había vergüenza en el hombre. También el hombre pasó a experimentar la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Pero peor aún, el hombre ahora experimentaba la separación eterna de Dios. Y esa naturaleza
del ser del hombre fue completamente afectada. Su mente, su voluntad, sus sentimientos estaban completamente corrompidos por el pecado. Así que el hombre ahora, que había sido creado, bueno en gran manera, como corona de la creación, ahora este hombre era pecador. En un sentido natural, por naturaleza, no hay que hacer un pecado para llegar a ser pecador, sino más bien el hombre es pecador por naturaleza y producto de ese principio, esa ley que hay en su corazón, es que el hombre también es un pecador por práctica. El hombre comete pecados porque es pecador. Así que es por esto que el hombre es incapaz de realizar algún bien espiritual en relación con Dios, porque todo aquello fue perdido producto del pecado en la caída. Así que muchos tratan de buscar caminos alternativos, pensando que podemos estar en comunión con Dios por medio de las buenas obras, por medio del actuar, por medio de nuestras buenas intenciones, o por medio de una vida religiosa, por medio de cumplir ciertas ceremonias, por medio de golpear nuestro cuerpo, por medio de hacer infinidad de labores. Muchas personas piensan que pueden lograr algún bien espiritual haciendo este tipo de cosas. El problema es que no entienden que el ser del hombre está completamente contaminado por el pecado. Entonces, aún las mejores obras que nosotros podemos hacer son obras que están contaminadas por la maldad, por el orgullo, por el egoísmo, de tal manera que ahora no podemos nosotros ofrecer aquello delante de Dios, porque no cumplen las demandas justas que Dios requiere de su creación. Ya no hay una vida justa delante de Dios. Ya no hay una vida santa delante de Dios. Ya no hay un conocimiento ni un deseo de un conocimiento de Dios. Y todo esto es la consecuencia de la caída en el huerto del Edén. Y esta es una consecuencia universal. Esto es algo que afecta a todo el género humano, porque Adán era el representante de toda la humanidad. Permíteme ilustrar esto de una manera bastante limitada, pero que nos tal vez permitirá tener una comprensión. Hace un par de días atrás se realizaron elecciones en nuestro país para poder elegir a un grupo de personas que se les iba a encomendar que redactaran la constitución de nuestro país. Un número determinado de personas que iban a tener una labor de poder escribir las garantías constitucionales para todo aquel que viva en nuestro país. Luego aquello iba a ser sujeto a plebiscito, iba a ser aprobado, rechazado, pero ellos iban a ser representantes de toda una nación. Y por supuesto el ejemplo es bastante limitado. Pero cuando nos referimos ahora a Dios en relación al pecado, aquello no es algo que esté sujeto a votación, no es algo que esté sujeto a un plebiscito, no es algo que esté sujeto a mis propias ideas, no es algo que esté sujeto a mis propios pensamientos, sino que la sentencia de Dios ha sido ya dada, es una sentencia firme que dice lo siguiente: la paga del pecado es muerte. Y por cuanto la muerte entró por el pecado y por el pecado de un solo hombre, dando a entender que en Adán toda la humanidad cayó. Y ese mismo pecado nos impide ahora alcanzar los estándares que Dios demanda, nos impide alcanzar la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, sin excepción. Este es un problema universal. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo a los romanos, no pueden alcanzar la gloria de Dios, no pueden estar a cuentas con Dios, están apartados de Dios para siempre. Así que aquí tenemos, esta es la realidad del ser del hombre. Fue creado bueno en gran manera, con las facultades y con una comunión con Dios,
pero aquello producto de la caída fue completamente afectado y también completamente perdido. Y esas consecuencias ahora entonces significa consecuencias terribles y lamentables. No hay comunión, hay enemistad, estamos lejos de Dios, no consideramos y no tenemos interés en las cosas espirituales y estamos apartados y separados de Dios para siempre bajo condenación. Y aquí tú puedes explicar cada actitud de un hombre, de una mujer, de un niño, de un anciano. Aquí tú puedes comprender por qué el mundo es como es. Aquí tú puedes comprender, querido amigo, por qué tú eres como eres. Aquí puedes entender por qué están esos malos pensamientos en tu mente. Puedes entender por qué hay odio en tu corazón. Puedes entender por qué hay rechazo a Dios. Cuando algún hijo, un padre, un hermano, un amigo, un vecino te habla de Dios, entiendes por qué hay rechazo a todo aquello. Pero también entiendes por qué muchas veces, teniendo un concepto completamente errado de Dios, piensas que por medio de tus obras puedes ganarte el favor de Dios. Porque el corazón está trastocado. No hay un entendimiento real y verdadero de Dios. Puedes explicar todo lo que ocurre en el mundo a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca del ser del hombre. Y también puedes comprender por qué es que tú no puedes regenerarte a ti mismo. ¿Por qué es que tú no puedes salvarte a ti mismo? Porque el hombre está incapacitado para poder hacer algún bien espiritual por sí mismo. Y este es un problema universal. Creado, bueno en gran manera, pero la caída, la desobediencia, el pecado afectó todo aquello. Y nuestras facultades fueron afectadas. Así que el hombre, su mente ahora está en tinieblas. Hay designios que están continuamente al mal. Y de hecho, cuando vemos los capítulos siguientes a la caída en Génesis capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que el pecado comenzó a manifestarse de una manera cada vez más profunda. Encontramos en Génesis 4 el primer homicidio. Encontramos la desobediencia. Encontramos luego la idolatría. Encontramos los pecados que están inclusive en contra de la naturaleza propia del ser humano. Y ya en Génesis capítulo 6 se nos resume cuál era el estado del hombre producto de la caída. Ya en Génesis 6, tan solo 3 capítulos después de la caída. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo plan, todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Allí está. Aquí tienen la explicación de Dios a lo que pasa con tu vida, pero a lo que pasa con todo ser humano. Y bien hacemos, por eso dije al principio que este es un tema importante, vital, bien hacemos en prestar oído y atención a lo que Dios tiene que decirnos acerca de nosotros mismos. Porque el pecado reina en nuestro corazón. Somos esclavos del pecado y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para poder alcanzar un bienestar espiritual. Así que malas noticias tenemos para nosotros. La pregunta es, ¿hay esperanza para el hombre? Y aquí encontramos el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Qué significa buenas nuevas? Buenas noticias y buenas noticias de salvación. Y de hecho lo vemos aquí en este pasaje que leíamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Aquí se nos habla de un cambio, de una transformación. Se nos habla de que aquello que era de nuestra vida
que hace referencia al pecado que reina en el hombre, todo aquello, a esa mente en tinieblas, a esa voluntad esclava del pecado, a esos sentimientos que buscaban placer para sí mismos, todo aquello pasó porque ahora todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que el hombre puede alcanzar todo esto? ¿Cómo es que el hombre puede hallar esta nueva realidad en su vida? Ya hemos planteado que no puede hacerlo por sí mismo. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. Ya hemos planteado que el hombre, producto de su condición después de la caída, no puede cumplir las demandas de Dios, las justas demandas de Dios. No vive y no puede vivir aquella vida santa delante de Dios. La pregunta es ¿cómo? Es que el hombre puede ser restaurado, cómo el hombre puede ser salvo, cómo el hombre puede hallar ahora esperanza para él. ¿Cómo el hombre puede ser librado de esta obra de Satanás? Primera de Juan dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y la obra de Cristo es salvar lo que se había perdido. Aquellos que estaban lejos de Dios, aquellos que no podían cumplir las demandas de Dios, aquellos que habían sido afectados completamente por la caída, aquellos tienen esperanza ahora de una nueva vida. ¿Cómo el hombre? ¿Cómo tú puedes hallar una nueva vida? Y la respuesta la hallamos tan solo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí encontramos la respuesta a esta gran pregunta. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser restaurados? ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo podemos ser hallados justos delante de Dios? Una vez más, la respuesta la hallas tan solo en Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Y aquí en el versículo 21 se presenta con claridad, porque hablando de Cristo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque en primer lugar debemos decir que Cristo vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Él, siendo Dios, dejó su gloria y tomó una naturaleza humana y vino a este mundo y se humilló y vivió una vida de completa obediencia a Dios, esa vida que nosotros no podemos vivir, una vida en santidad de Dios, esa vida que nosotros no podemos vivir, una vida recta delante de Dios, una vida que nosotros jamás podríamos vivir. Cristo vivió aquella vida, pero luego fue a la cruz del Calvario. La pregunta es ¿por qué Él no era culpable? Él no hizo nada en contra de Dios. Él no conoció pecado. Pero aquí el versículo 21 lo responde, por nosotros lo hizo pecado. No en el sentido de que Cristo fue pecador, sino en el sentido de que Cristo en la cruz del Calvario llevó las consecuencias del pecado, las consecuencias de la maldad y las consecuencias de la desobediencia del hombre. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esto? Ya dijimos, el hombre no puede cumplir las demandas justas de Dios. Está incapacitado para hacerlo. Y Dios no cambia sus normas, no cambia sus estándares. Él por definición es inmutable. Así que sus exigencias siguen siendo las mismas, una vida justa, una vida santa, una vida recta delante de Dios. Así que Dios provee el medio por el cual el hombre una vez más pueda hallar aquella justicia, pueda hallar aquella santidad, pueda hallar aquella rectitud. Pero ya no está en él poder hacerlo. Así que Cristo ahora vino a esta tierra, enviado por el Padre, y él en obediencia voluntaria y amorosa se entregó al sufrimiento más terrible que un hombre podía experimentar. Y él fue a la cruz del Calvario para poder pagar las consecuencias por el pecado del hombre, para poder llevar las consecuencias del orgullo, la mentira y la maldad. Y en esas 3 horas, donde la gente se burlaba de él mientras estaba colgado en la cruz,
en esas 3 horas primeras donde la gente hacía escarnio de él. Ahora dio paso a las segundas 3 horas, colgado en la cruz del Calvario, cuando tinieblas cubrieron la tierra y la ira de Dios, el castigo de Dios por el pecado, las consecuencias eternas del pecado de aquellos que iban a creer en Cristo, fueron cargadas sobre él en la cruz del Calvario. ¿Para qué fue hecho eso, queridos amigos? Y el texto lo responde: para que nosotros pecadores, que no éramos justos producto de la caída, que no éramos santos producto de la caída y que no éramos rectos producto de la caída, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que Cristo hace en la cruz del Calvario es dar al hombre la justicia que él no tiene, proveer al hombre la rectitud que el hombre no puede ganar por sí mismo, proveer al hombre la reconciliación con Dios que jamás podría ganar por sus propios medios. Provee una nueva vida, una nueva mente emancipada del control de Satanás, una nueva voluntad que ya no es esclava del pecado, sino una voluntad ahora que anhela obedecer a Dios, y unos sentimientos que hallan una vez más placer en aquella vida bajo los estándares de Dios. También trae libertad de la culpa que estaba sobre nosotros por el pecado. Trae libertad de la condenación y más aún trae innumerables beneficios en la medida que nosotros entonces entendemos estas cosas y confiamos que no hay otra manera, no hay otra forma y no hay otro camino por el cual podamos alcanzar todas estas bendiciones. Queridos amigos, esto no es algo que tú puedas lograr por ti mismo. Estás incapacitado, no puedes. No pierdas tu tiempo esforzándote en tus propios méritos para lograr algo que te será imposible. Entonces, esto es algo que Dios da gratuitamente por medio de Cristo. Y así lo dice el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, no de tus propias fuerzas, no de tus propias ideas, sino de tus propios méritos. Esto es algo que proviene de Dios porque Él nos reconcilia consigo mismo. Él nos quita esa enemistad que teníamos en contra de Dios, ese rechazo a Dios. Él lo quita y ahora nos reconcilia con Él, y todo aquello lo hace por medio de Cristo. Así que como proviene de Dios, tú se lo pides a Él y le dices: Dios mío, esta es mi realidad. Esta es una radiografía de mi propia vida. Esto es lo que yo he sido durante 20, 30, 40, 70, 80 años. Rechazo, rechazo, rechazo a ti. Vivía para mí mismo y todo lo que hacía lo hacía para mí mismo. Pensaba vivir una vida feliz, pensaba vivir una vida exitosa, pero me doy cuenta que no tengo absolutamente nada si no estoy a cuentas contigo. Que no tengo absolutamente nada si no he venido a Cristo, confiando en Él como el único camino para estar a cuentas con Dios. Así que tú confiesas tus pecados, tu orgullo, tu mentira, tu vanidad, tu rechazo, tu animadversión hacia Dios. Reconoces tu condición y le pides a Dios ahora que Él te reciba. Le pides a Dios que tenga misericordia de ti. Le pides al dador de la vida, la fuente de la vida, que Él te provea vida eterna, que quite la culpa, las consecuencias del pecado, y ahora entonces te haga parte de la familia de Dios. Y ahora cuando tú haces esto con sinceridad, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas están en el pasado, porque ahora todas son hechas nuevas. Hay un nuevo propósito en tu vida, un nuevo entendimiento de la vida. Ahora sabes que aunque hubiera ganado todo este mundo, si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Hay un verdadero sentido y un verdadero propósito en esta vida. Permíteme terminar de la misma manera como Pablo está hablando aquí. Mira el verso 20. Somos embajadores, llevamos un mensaje en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Déjame decirlo con estas palabras. Déjame rogarte, querido amigo.
Si pudiera estar allí donde tú estás y poder abrazarte y decirte estas verdades con todo el amor del mundo, lo haría. Déjame rogarte lo siguiente: reconciliaos con Dios. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Él. Tu vida se va a acabar en esta tierra. ¿Qué va a ser de ti después? ¿Dónde pasarás la eternidad? Y por eso este mensaje es tan importante para nosotros. No hay otra manera de alcanzar perdón de pecados, vida eterna, de ser restaurados, sino por medio de Cristo. Queridos amigos, reconciliaos con Dios. La gracia de Dios, ese favor inmerecido. La gracia de Dios aún está para quien viene delante de Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, ven delante de Él. Ven pidiendo que aquellas cosas viejas queden en el pasado y ahora en Cristo puedas ser reconciliado con Él y todo sea hecho nuevo. Haya nueva esperanza, nueva vida, eternidad, felicidad, paz verdadera, no basado en las cosas de este mundo, sino basado en que ahora ya no estás bajo condenación, sino estás bajo el amor y la gracia de Dios. Ven a Cristo, porque solo en Él hallarás salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.